Señal directa. Las asociaciones civiles Artículo 19 y Política Colectiva acaban de publicar un informe que es un estudio sobre el gasto en publicidad oficial que se realizó por parte del gobierno federal y los estados, los gobiernos estatales durante el 2024. Esto para conocer cómo se comportó este rubro en el primer año ya efectivo de la presidenta Claudia Sheinbaum y los respectivos gobernadoras y gobernadores. Para platicar sobre los hallazgos de este interesante estudio, me da mucho gusto saludar a través del Zoom a Luis Javier Moreno, quien es coordinador de Política Colectiva. Luis, bienvenido. Muchas gracias por atender esta llamada. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Violeta. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia de Canal 44. Encantados de tenerte aquí, Luis. Un tema sumamente relevante. ¿Por qué nos tiene que importar el tema del gasto público, sobre todo en medios de comunicación? Pues porque se compromete en muchas ocasiones la imparcialidad de los medios de comunicación, que pues tenemos un fin hacia las audiencias, hacia las y los mexicanos, y se pone en juego en muchas ocasiones esto con el uso discrecional de los recursos, como ustedes documentan en este estudio, donde, por cierto, a nivel general señalan que sí bajó mucho el gasto a nivel federal, pero a nivel estatal se disparó en algunos estados. Me gustaría que me comentaras un poquito sobre estos hallazgos y por qué son relevantes. Claro que sí, Violeta. Pues muchas gracias. Sí, decirte que, como bien lo mencionas, la llamada censura indirecta es un asunto que, bueno, afecta a gran parte de los estados. ¿Y a qué nos referimos desde Artículo 19 y Política Colectiva con la censura indirecta? Pues es la inversión que hacen los gobiernos en materia de comunicación social que puede ayudar a sancionar o a premiar coberturas específicas en favor de los gobiernos. Es decir, muchas veces con el presupuesto público se sanciona a los medios que son un poco más críticos o se puede premiar a aquellos que hacen coberturas favorables, ¿no? En este sentido, pues lo que encontramos en el informe de Publicidad Oficial 2024 es que, claro, como bien mencionas, ha habido, digamos, que un desplazamiento del gasto en publicidad oficial de la Federación hacia los estados. Simplemente en 2024 el gasto que hicieron los estados en materia de comunicación social fue equivalente a 9.224 millones de pesos. Y el gobierno federal, es decir, todas las entidades del gobierno federal, gastaron solamente 3.795 millones de pesos. ¿Qué implica esto? Que si sumamos todo el gasto de los estados, digamos que invirtieron 155% más de lo que invirtió el gobierno federal. Y en una retrospectiva que hacemos en este análisis, esto no pasaba en 2018, es decir, en el año de la presidencia de Peña Nieto. El gobierno federal concentraba el 52% del gasto en publicidad oficial, es decir, de todo lo que gastaban los estados y de todo lo que gastaba la federación, el 52% correspondía a la federación. Ahora esta balanza se ha inclinado hacia los estados. Ahora los estados en total gastan el 78% del presupuesto en publicidad oficial. ¿Qué implica esto? Pues bueno, la necesidad de también identificar cómo están invirtiendo los estados en este importante rubro, y es algo que queríamos poner en ojo en este informe, ¿no? La importancia del gasto que hacen los diferentes entidades federativas sobre este rubro que es tan controversial y que hay que darle vigilancia para poder evitar esta censura indirecta de la que a veces son víctimas algunos medios. Y también en el informe, Luis, se habla que el recurso que efectivamente, como comentas, se ha reducido mucho por parte del gobierno federal, pero están cayendo en pocas manos. Es decir, platícanos un poquito cuántos son los medios que están recibiendo estos recursos y sobre todo la discrecionalidad. Tengo entendido que también es escaso durante el año, luego ya viene diciembre y se incrementa ahí el gasto, pero recaen los mismos. ¿Esto cómo afecta y cuáles son? Lo dices perfectamente bien, Violeta. Una de las cosas más criticables a nivel federal es la concentración de mucho presupuesto en muy pocos medios. Es decir, simplemente los tres principales proveedores de publicidad oficial del gobierno federal concentran el 22% de todo el presupuesto. Es decir, 1 de cada 5 pesos que gasta el gobierno en publicidad oficial se fue a solo 3 proveedores, ¿no? Y el resto, que son cerca de 473 proveedores,
quedaron con el restante, es decir, con el otro 78%. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que vemos que muy pocos medios están concentrando una gran parte del presupuesto, y esto Artículo 19 lo ha peleado desde hace muchos años, incluso ha interpuesto amparos, y la Suprema Corte de Justicia en algún momento dio la resolución de que cuando no hay criterios claros y transparentes de cómo se define el gasto en publicidad, pues bueno, se está afectando el derecho a la información, se está afectando la libertad de expresión, la libertad de prensa, y entonces ahí está pendiente por parte del Congreso hacer cambios a la Ley General de Comunicación Social para que esto no pase, es decir, que haya criterios claros, que no haya tanta discrecionalidad en cómo invierte la federación y también los estados el presupuesto en materia de publicidad oficial, ¿no? Igualmente, esta concentración que tú dices en el año también, y cómo se gasta el gobierno federal el presupuesto a lo largo del año, llama la atención. Algo que hemos visto es que en el mes de diciembre se dispara una gran cantidad de este gasto, es decir, de todo lo que invirtió la federación en publicidad oficial en 2024, cerca del 30% se gastó en diciembre, es decir, en el último mes del año, ¿no? Y pues bueno, esto también llama la atención en el contexto de que son muy pocas las entidades y las dependencias federales que concentran el gasto en publicidad oficial. Es decir, aquí te podemos decir que solo 4 dependencias federales gastaron el 60% de toda la publicidad oficial. El IMSS, la Lotería Nacional, el Tren Maya y el Grupo Aeroportuario Olmeca Maya Mexica gastaron el 60% de todo lo que invirtió el gobierno en publicidad oficial. ¿Qué implica esto? Que como te mencionaba anteriormente, la concentración del gasto en pocos proveedores y en pocas dependencias habla de que son criterios muy discrecionales que benefician a muy pocos proveedores y a muy pocas entidades del gobierno federal. Y llama la atención esto, Luis, porque existe justamente una Ley General de Comunicación Social donde ahí deberían estar especificados estos criterios. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo que establece actualmente y por qué es tan laxo? ¿Dónde deberían estar estos, pues estos candados, o qué debería decir más explícitamente para evitar esta discrecionalidad y el entregar justo a lo largo del año cierta cantidad de dinero y al final robustecerlo, y también que recaiga en muy pocos medios que son los enormes de siempre, ¿no? Claro, esto que ha peleado Artículo 19 desde hace varios años, implica que los criterios de gasto, por ejemplo, en tipo de medio y también en proveedores, deben ser más transparentes y claros. Es decir, debería quedar claro a partir de la ley cuánto se tiene que invertir en los diferentes estilos de medios, dígase televisión, radio, medios por internet, y saber cuál es el tope de concentración que debería tener un solo medio, ¿no? En este caso, cuando decimos que 3 medios concentran más del 22%, pues implica que debería haber regulaciones. E incluso también se ha hablado sobre cuál es el tope de gasto que deberían tener los diferentes gobiernos en este rubro, que pues como bien sabemos a veces es discrecional y persigue más fines políticos electorales que fines de socializar los programas, las acciones que llevan a cabo los gobiernos. En ese sentido, esas son las cosas que se deberían reestructurar, y es algo que tiene pendiente cumplir el Congreso de la Unión para garantizar pues esta sentencia que dio la Suprema Corte en favor de Artículo 19, y que pues seguimos pendientes y esperando de que el Congreso cumpla. Claro. Luis, hablan que hay algunos gobiernos estatales que rebasaron la inversión en publicidad oficial respecto a otros años. No es el caso de Jalisco. Según su informe, Jalisco hizo un gasto de 215 millones de pesos en todo el 2024. Me gustaría que nos ayudaras a contextualizar el comportamiento de este gasto en Jalisco, si es más o menos que otros años, y a nivel nacional, ¿qué análisis nos puedes compartir? Sí, claro, decirte que Jalisco ocupa el lugar número 20 en inversión neta, ¿no? Pero si analizamos el porcentaje del presupuesto que destina, está en lugar 27. Quiere decir que en este sentido Jalisco, como gobierno central, no es de los que más gasta. Y es muy importante aquí enfatizar, Violeta, que estamos hablando de la comparación de la administración centralizada, es decir, muchos organismos descentralizados, paraestatales, no están considerados en este estudio, ¿no? Entonces estamos hablando nada más de las administraciones centralizadas, y sí, bien como mencionas, en el caso de Jalisco en 2025, en 2024 se invirtieron 215 millones, esto fue 15% menos de lo que se tenía presupuestado, ¿no? Sin embargo, esta realidad es muy diferente en el resto de las entidades.
ponemos en el informe que si concentramos el gasto de las 6 entidades que más invirtieron en este tema, superan a todo el gasto de la federación. Es decir, solamente lo que invirtió Guanajuato, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estos 6 estados, si lo juntamos, supera todo el gasto de la federación. En este caso, el estado de Guanajuato gastó 755 millones de pesos, ¿no? Seguido de Quintana Roo con 711 y Chihuahua con 647. ¿Qué implica esto? Que no hay incluso una relación clara entre el tamaño del presupuesto de un estado y la inversión que tiene que haber en este rubro. Incluso también identificamos que no hay relación entre el tamaño de la población y el gasto que hacen los gobiernos en esto. ¿Qué implica esto? Pues como lo mencionábamos anteriormente, una amplísima discrecionalidad que debería empezar a tener criterios claros y transparentes para no hacer y facilitar que gobiernos usen este presupuesto, pues bueno, con fines tan discrecionales y también con esta perspectiva de censura indirecta. Luis, fíjate que aquí en el estado de Jalisco también se ha documentado mucho por medios de comunicación cómo los gobiernos, tanto el estatal como los gobiernos municipales, ejercen gasto también en comunicación social, pero en muchas ocasiones parece más la publicidad de personajes, ¿no? Una publicidad personal para presidentes municipales particularmente, incluso diputadas, diputados, gobernador. Quisiera preguntarte si ustedes también en este análisis han evaluado justo qué califica como publicidad oficial y también si hay criterios para poder llegar a legislar respecto a lo que ya raya en una publicidad personal, ¿no? Para no estar, digamos, metiendo dinero público a lo que termina siendo pues el hacer una propaganda de una imagen personal. Le das al clavo en una de las cosas más importantes del informe, que es la metodología, Violeta. Por un lado, a nivel federal hay una ley y un sistema de comunicación social que la Secretaría Anticorrupción maneja, es decir, todas las entidades del gobierno federal le reportan a la Secretaría Anticorrupción cuánto invirtieron en partidas específicas de medios, de inversión de medios de comunicación. Esto no sucede en los estados porque digamos que esta referencia que centralice todo el gasto en partidas de medios de comunicación no sucede en los estados. ¿Qué es lo que analizamos como información en los estados? El concepto llamado servicios de comunicación social y publicidad oficial. Y ahí vienen todas las partidas referentes a este tipo de concepto, ¿no? Entonces, lo que identificamos acá es que puede haber gastos de diferentes tipos, no solo en medios de comunicación o en plataformas de comunicación digitales, sino también en servicios que ayuden al gobierno a comunicar. Es decir, puede ser la creación de spots, de campañas, no solo la transmisión en los medios. En este sentido es lo que es más fácil revisar porque no hay una referencia en los estados que pueda concentrar esta información específica de campañas en medios. Y ahora, como bien mencionas, Violeta, es temporada de informes, muchos informes, tanto a nivel estatal, ¿no? Ahora también vimos a nivel federal, se concentran entre los meses de septiembre y noviembre, cuando son los cambios de gobierno. Y es ahí donde identificamos que muchas veces la intención de la comunicación va centrada mucho más en las y los representantes que en las acciones específicas que deberían conocer la ciudadanía para estar enteradas de cuáles son las acciones de gobierno. En este sentido, son las cosas que se tendrían que también revisar dentro de los cambios normativos alrededor del gasto en publicidad oficial. Luis, interesantísimo este informe, lo que nos comentas para la reflexión. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche para compartir estos muy importantes hallazgos. Muchísimas gracias a ti, a Violeta. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buenas noches. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información.